Damas y caballeros, bienvenidos a Capuchino Radio, edición Weekends para Proyecto Puente. Les saluda Erika Tamaura desde Houston, Texas. Estamos en la librería de Lone Star, un community college de aquí de Katy, porque pues estamos en verano, estamos en vacaciones y soy mamá Uber, ¿verdad? Entonces ando con mis hijos adolescentes para arriba y para abajo. Entonces dije yo, donde me agarre la entrevista en estos tiempos ya no hay pretexto, entonces eché mi micrófono, eché mis audífonos, todo, y estoy hablando así bajito para que no me regañen. Pero bueno, la idea de hoy es que tenemos una entrevista y una plática muy interesante eh, sobre filosofía, pensamiento y bueno, ya conocen ustedes a Michel Parra. Tenemos una entrevista con él ya previa aquí en Capuchino Radio Weekends en Proyecto Puente. Ahorita les voy a dejar aquí el link en el bio para que puedan, en la bio para que puedan ustedes acceder a esa entrevista. Quiero agradecerles el espacio y sobre todo también a mi querido amigo Luis Alberto Medina, que esté pues, que esté con esta apertura, ¿no? Para poder hablar de más cosas. En Proyecto Puente siempre se ha destacado este canal como muy diverso y como vamos a hablar de buenas noticias y vamos a hablar de pensamiento y mesas de diálogo. Entonces, el día de hoy platicando con Michelle, decíamos, bueno, ¿por qué no hablamos un poco de el colectivo de investigación transvectorial, que es un colectivo pues que emerge, ¿no? De investigación de tendencias vanguardistas del pensamiento contemporáneo. Y voy a presentar a nuestros invitados y invitadas de hoy. Está el doctor Michel Giovanni Parra, está el maestro Jesús Gutiérrez Córdoba, está el maestro Juan Carlos Baena y la licenciada Rosangeli García. Voy a leer bien brevemente sus presentaciones de sus títulos, sus credenciales, porque pueden ustedes acceder al currículum ya completo, más extenso, en el link que está aquí abajo, donde pueden saltarse después de que terminen el café con nosotros a lo que fue el panel en la semana de humanidades de la UNAM, donde esta misma configuración, esta fórmula de invitados hicieron una presentación muy interesante con el tema que ahorita nos van a platicar. Entonces, voy a empezar presentando al maestro Juan Carlos Baena. Él es máster en ética aplicada para la construcción social por Deusto, maestro y candidato a doctor en humanidades por Unison y licenciado en filosofía por la UPM. Juan Carlos, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas hoy? ¿Tienes el micrófono abierto? Sí, ustedes sí lo escuchan. A ver, no, ¿verdad? Imaginémonos que escuchamos a Juan Carlos. Ahí está, ya, ¿Me escuchan? ya, listo, perfecto. Juan Carlos, ¿cómo llegas? ¿Cómo llegas hoy a esta entrevista? Pues la verdad muy contento y muchísimas gracias por la invitación. Quiero mandar un saludo a todas y a todos. Perfecto. Tenemos también a Rosangeli García. Ella es licenciada en educación primaria Baicenes y está estudiando maestría en humanidades por Unison. Rosangeli, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas hoy a Capuchino Radio? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Ya casi Perfecto. fin de semana. Así es. Y maestro Jesús Gutiérrez Córdoba, él es maestro en literatura hispanoamericana, licenciado en literaturas hispánicas y candidato a doctor en humanidades por Unison. Maestro Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Aquí un poco atareado, pero excelente. Como debe ser. Los académicos siempre están en el ojo del huracán, siempre. Y tenemos también pues al doctor Michel Giovanni Parra. Él es doctor y maestro en humanidades por la Unison. Él es licenciado en filosofía por la UABC y licenciado en psicología por la UVA. Michel, ¿cómo llegas al día de hoy? Erika, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, por la continuación de los proyectos desde hace rato, ¿no? Que estamos en ese contacto y en esa comunicación. Te lo agradezco bastante y un saludo también a mis compañeros y compañeras.
Perfecto, pues es que urge el cafecito porque esta charla la íbamos a tener antes de que se realizara el panel, pero no pudimos coincidir, pero dijimos, no hay ningún problema. Entonces nos aventamos el cafecito pues ya la sobremesa. Entonces, ahorita yo me imagino que ya vienen con mucha información de cómo les fue, pero me gustaría primero que me permitieran, denme chancita de presentar al colectivo tal como me mandaron la reseña, y ahorita ya pueden ustedes checar aquí también en el bloque de información. Denle clic al Instagram del colectivo para que de una vez lo sigan y está muy interesante porque algunas de las líneas actuales de interés que abordan las directrices filosóficas que intersectan la tecnología, las humanidades y la cultura digital y cibernética del colectivo, pues tiene que ver con la discusión de temas como el transhumanismo, el antropoceno, el aceleracionismo y el poshumanismo. Este colectivo abre un espacio para el pensamiento crítico y de vanguardia en la región noroeste del país y entre las actividades que se encuentran, o sea, su agenda que trae ahorita, pues son conferencias, talleres, distintas actividades de promoción, difusión y divulgación científica. Y por medio del vector como concepto, se ha planteado la discusión acerca del curso civilizatorio a partir de las nociones tecnológicas actuales y con ello indagar acerca de diversas orientaciones hacia futuros posibles. A mí me encanta platicar con Michelle y me encanta que me haya acercado a los micrófonos de Capuchino Radio, a los integrantes del colectivo, porque siempre es interesante escuchar a personas que están con un pie adelante, con la visión puesta pues en las tendencias. Y me gustaría platicarles rapidísimo lo que pasó, su presentación en la Semana de Humanidades Digitales que se llevó a cabo del 20 al 25 de mayo de este año en UNAM, ¿no? Y que fue posible gracias a tanto la UNAM, la Red de Humanidades Digitales, la Red Colombiana de Humanidades Digitales y la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, cuyo objetivo es dar visibilidad a los proyectos e iniciativas en América Latina y el Caribe. Ahora, este panel revisó y hizo discusión sobre 4 abordajes teóricos respecto al estatuto del humano ante la urgencia planetaria que requiere incorporar tecnologías digitales. Entonces, vieron el aceleracionismo de derecha, vieron el aceleracionismo de izquierda, el xenofeminismo y la cosmotécnica. No voy a leer yo ahorita la descripción de eso para que ustedes nos puedan platicar en el cafecito y todo, pero yo les quiero pedir un favor. Yo estuve escuchando la mesa y hay que también, digo, ser honestos, digo yo. Sí, me encanta toda la parte esta de la filosofía y la academia, pero hay algunas cosas que no entiendo. Hay algunas cosas donde digo yo, ¿qué? Entonces les pido que nos expliquen de una forma, o sea, que pueda yo seguirles el hilo. Me encantan todos los conceptos y estuve apuntando algunos y todo y me hicieron mucho clic, pero de repente yo sí les quiero pedir que me tengan paciencia. Soy una mujer de 43 años, soy maestra de español en una en una middle school de aquí de Texas y bueno, sí le sé más o menos al tema, pero de repente me pierdo. Así que si tienen la chancita y la paciencia de explicarme, así como despacito, va a estar todo muy bien. Entonces, dijimos que la idea es, vamos a hacer una ronda, ¿no? Así como un tour. Voy a empezar con Rosangeli, luego me voy con Juan Carlos, luego con Jesús y voy a terminar con Michelle. Entonces, tengo 3 preguntas. La primera es, háblenme del colectivo. ¿Qué representa el colectivo para ti? Y dime cómo podemos integrarnos desde la comunidad de este colectivo. Y me maravilla que esto es algo en la región norte del país, Sonora, donde se pensaría que estamos un poco más como rudos respecto a este tipo de proyectos, pero pues la sorpresa es que está el colectivo transvectorial y está muy bien. Entonces, platícame, Rosangeli, ¿qué representa para ti el colectivo? Sí lo estoy diciendo bien, ¿verdad, Rosangeli? Tu nombre. Los Ángeles, sí. Ajá. Rosangeli. Va.
Ajá. Platícame el colectivo. Bueno, pues no tenemos mucho que empezamos. Empezamos ¿en qué año? ¿En el 2022? Mm, Corríjanme si estoy en lo correcto. Ok. Eh, y bueno, para mí ha sido un espacio fuera del espacio de formación en el que pues nos conocimos los cuatro, para poder empezar a trabajar ideas propias y empezar a generar conocimiento, ahora sí que más vinculado a la realidad que tenemos nosotros en nuestras comunidades precisamente, pero también a la realidad de nuestros intereses particulares. Entonces, si bien los espacios de formación de los que venimos nos han dado muchísimas herramientas, creo que ahorita, precisamente, y en consonancia con estos aportes que estamos revisando, ahorita las generaciones actuales tenemos muchas otras herramientas al alcance para acceder a otro tipo de aportes que muchas veces se pasan no forman parte, digamos, de las líneas centrales y entonces pasan desapercibidas, es lo que quiero decir. Entonces, para mí este espacio ha sido eso, es encontrar un lugar en el que podamos expandir la discusión, en el que podamos dialogar sobre las particularidades de las realidades que vivimos, llevarlos a otros planos, al filosófico, epistemológico, psicológico, educativo, depende del tema que estemos trabajando, eh, y también buscar esa conexión con esas corrientes de pensamiento que están fuera, que están precisamente en otros lados, que no son de donde venimos. Entonces, en ese sentido es una gran oportunidad. Como tenemos poco, han sido pocas las participaciones que llevamos por ahora, pero no por eso menos significativas. Entonces, desde ahí sería esa forma de integrar a la comunidad, sería empezar a promover más esta difusión y esta divulgación de conocimiento, precisamente para empezar a extender estos diálogos, ¿no? Y esas invitaciones. Y bueno, pues eso sería para mí, ya Ujú, pueden ir a ujú. la siguiente estación. Perfecto. Exacto. Los traigo con mis alumnos. Vamos a la siguiente estación. Y luego, ve pensando en la próxima pregunta, Rosangeli. Bueno, Juan Carlos, ¿tú cómo sientes el colectivo? A ver, platícame, o sea, desde tu punto de vista, dejando que el colectivo hable por ti. Muy bien, gracias. Gracias, Erika. Yo veo que, o más bien, yo concibo el colectivo como un espacio donde, como bien dice Rosangeli, podemos traer y repensar temas que uno diría que ya están dados o que ya existe un gran conjunto de pensamiento que podemos rescatar. Y más bien el colectivo lo que intenta es repensar estos temas, repensar desde precisamente el estar en el noroeste de México nos sitúa en una posición donde no estamos en el, digamos, en el centro del país, donde ya hay ya hay escuelas de pensamiento, uno tiene que de alguna manera cumplir con ciertas cuotas de autores o de temas para poder tener relevancia. Y el colectivo a mí se me ve como un espacio donde de libertad, donde tenemos libertad de investigación y donde podemos experimentar también con autores que no son tan populares, podríamos decir, o no tienen tanta investigación dentro del país, y eso abre nuevas formas de pensar los temas que aunque ya se están trabajando desde otros vectores, podríamos decir, los vectores que nosotros manejamos trata de incluir fuentes, no necesariamente nuevas, pero sí por lo menos no tan usadas en la academia y en la investigación. Pero también creo que el colectivo, al no pertenecer a una institución académica como tal, también nos permite mucha flexibilidad de pensar y crear este, y de reescribir
desde otras perspectivas que no son necesariamente las académicas, ¿no? Podemos incluir otras áreas del pensamiento, otras áreas de la creación y poder también trabajar esas fuentes sin necesariamente estar constreñidos a la academia. Ok. Jesús, Jesús, ¿qué representa el colectivo para ti? En lo personal, yo empecé trabajando con modernidad en la maestría. Y a raíz de eso empezaron a salir pues vacíos, ¿no? Me salían vacíos, por ejemplo, con la idea de modernidad, posmodernidad. Ya posteriormente brincó por ahí el concepto de transmodernidad y, y faltaba más, ¿no? Digamos que en esa reflexión uno fue este, cuestionándose si podíamos pensar una nueva estructura epistemológica, es decir, una nueva estructura de pensamiento, de crear conocimiento, de actuar en el mundo, más allá de lo que ya está cimentado desde el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Esa fue una de las cosas, una de las inquietudes que me surgieron. Posteriormente, hubo un grupo, un taller de filosofía, este, alterno, de formación continua en la universidad, y ahí conocí a Michelle, después Baena, somos compañeros, ¿no? Pero ya empezamos a convivir más, a raíz del contacto que tuve con Michelle. Y en lo personal, el diálogo que tuve con ellos me hizo darme cuenta de de hasta dónde podía llegar el pensamiento sobre la realidad, ¿no? Sobre el mundo en el que vivimos, el pensamiento mismo. Michel trabajaba nuevos realismos y a partir de eso, uno se empezó a iluminar, ¿no? Ok, hay nuevas formas de pensar la realidad, ¿no? Nuevas filosofías que están surgiendo a finales del 20, 21, ¿no? Pensamiento actual. Ujú. Y a raíz de eso empezamos a convivir más y Michelle tuvo a bien a invitarnos a todos a, a dialogar sobre estas nuevas formas de pensamiento, ¿no? Estas nuevas filosofías. Y ahí surgió esta idea de lo transvectorial, ¿no? Los vectores, pensar la relación de la humanidad con la tecnología, pensar nuevas formas de recorrido civilizatorio, hacia dónde va la civilización, hacia dónde puede ir, y en esa especulación, este, pues el espacio mismo del grupo pues se convirtió en como una máquina de pensamiento, ¿no? Rebotar ideas, no solo quedarnos con lo que leíamos, sino ver cuáles son las distintas perspectivas que se estaban formando en la lectura y a partir de ello, por un movimiento dialógico, ir creciendo personalmente, ¿no? Estirando Ujú, el, ujú. el pensamiento mismo, la cognición, el entendimiento. Eh, y yo creo que es eso, ¿no? Tal vez una forma de integrarse a este colectivo, hacia pues sería eso, acceder a las actividades, posiblemente a los talleres, ¿no? Que vienen a futuro, conferencias, integrarse al diálogo bajo esa premisa, ¿no? Bajo la premisa de ir pensando que hay más allá de lo que ya tenemos establecido dentro de nuestros parámetros de pensamiento. Qué maravilla. Michelle, ¿qué representa el colectivo para ti? Hola, Erika. Pues a reserva de lo que han mencionado los demás, que es riquísimo, creo que lo que yo podría decir se remonta más a una situación del contexto, ¿no? De cómo surge el colectivo. Después de ganar el concurso de libros sonorense en el 2015, con el dinero que me llegó, compré unos libros. Y uno de los libros tenía por título El nuevo realismo, la nueva filosofía en México, ¿no? Algo así decía.
Eh, autor o coordinador Mario Teodoro Ramírez. Y este libro condensaba como las perspectivas teóricas que estaban comenzando a dialogarse en el mundo. Entonces hablábamos de los nuevos realismos, de los nuevos materialismos o de los realismos especulativos. Sin entrar a detalles de lo que es propiamente este tipo de filosofía, simplemente vamos a decir que era como una especie de búsqueda de superación de todos los preceptos, tanto de la modernidad como de la posmodernidad. Entonces era el, por así decirlo, el combate del relativismo por un lado y el constructivismo, y por otro lado, de estos discursos hegemónicos, ¿no? Diríamos neopositivistas o cientificistas, por así decirlo. Entonces, esta bocanada de aire fresco implicaba para mí como un lugar o un espacio para reconstruir bases filosóficas. Pues bueno, ¿no? No es una pretensión señalar ese aspecto de refundar, ¿no? La filosofía como tal, sino que realmente esas perspectivas implicaban como un cuestionamiento a los grandes discursos que se habían anclado en el pensamiento occidental y que habían incurrido en ciertas contradicciones. Y eso implicaba un rescate también de la ciencia, no del cientificismo, sino de la ciencia, y con miras a desarrollar ahora sí un pensamiento crítico que iba más allá de la crítica constante que se hacía desde la posmodernidad, porque la posmodernidad encerró todo en discursos o relativismos, etcétera. Imagínate, eso fue en el 2015, 2016. Entro a estudiar el doctorado y mi proyecto doctoral era Ujú. precisamente un trabajo de arte a partir del nuevo realismo. Y pasan 4 años y tengo contacto con Juan Carlos, con Rosangeli, con Jesús, y prácticamente fue como un clic en mi tesis doctoral. Ya cuando la presenté en mi examen profesional, seguimos dialogando como esos temas de los que había expuesto. Y a partir de eso surgieron algunos cuestionamientos, algunas preguntas, algún rebote de ideas. Y pues bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Como esa parte de, luego lo seguimos platicando. Posteriormente ya en otras reuniones en casa, les enseño a ellos algunos libros que tenía, que eran libros del llamado aceleracionismo. Y a partir de eso, pues ya fue como que algo más concreto y un interés de decir, ok, ¿qué tal si le entramos como a esta parte de dialogar sobre teoría contemporánea, de teorías que no están en el diálogo general? Si entramos, por ejemplo, a las academias, si bien como ha dicho Juan Carlos, hay ciertos temas clásicos, la perspectiva o el punto de partida para analizar esos fenómenos, pues quedan un poquito anclados, ¿no? A épocas anteriores. Y pues este tipo de reflexiones implicaba pues entrarle con un nuevo enfoque. Entonces, bajo estas nociones, el colectivo se convierte como en este espacio de un diálogo muy contemporáneo. Y cuando digo muy contemporáneo, lo digo en un sentido así del tiempo actual, es decir, perspectivas que surgen son perspectivas que estamos leyendo, ¿sí? Y que todavía no están en los circuitos, por así decirlo, generales o mainstream. Si bien estas perspectivas, por su mismo empuje, ya comienzan a masificarse, la investigación de estos temas es una investigación que queda todavía un poquito acotada, ¿no? Como a ciertos nichos de interés de investigación. Ujú. Eso por un lado. Por el otro lado, era que el colectivo tiene como el objetivo o más bien se puso como objetivo en aquel entonces, como traer estas teorías y traducirlas, como dijo Rosangeli, a la situación contemporánea de nuestra cotidianidad. Entonces el colectivo para mí representa eso, representa como ese espacio de diálogo que permite hacer una traducción de perspectivas teóricas contemporáneas con miras a la reflexión de un pensamiento crítico y un pensamiento propio sonorense, que es algo extraño, ¿no? Es decir, estamos hablando de la vanguardia y estamos pensando a partir
de reflexiones contemporáneas, pues nuestra cotidianidad del desierto de Sonora, ¿sí? Que lamentablemente todavía no tenemos una escuela de filosofía, por así decirlo, en un sentido, pues bueno, que tenga un empuje estatal. Si bien hay escuelas de historia, escuelas de antropología, tenemos todavía un poquito de, de, de contención, por así decirlo, ¿no? Al pensamiento filosófico, un cierto miedo, ¿no? Una cierta reserva, por así decirlo. Ok. Bueno, entonces surge este momento donde se integran estas energías llamadas Juan Carlos, Rosangeli, Jesús y Michelle y forman este espacio para poder llamar a más personas y más pensamiento y más charla y me imagino que han de estar maravillosas esas pláticas que se avientan, te estaba escuchando, Michelle, estaba escuchando a todos y dije yo, se me antoja que vamos a tener que hacer un diccionario básico así, ¿no? De filosofía aquí en Proyecto Puente, a lo mejor vamos a tener que estar haciendo algunos momentos de decir, a ver, me estás hablando del relativismo, platícame, explícame, o sea, sí me explico, estaría padre de repente como agarrar estos espacios y poder, este conectarnos más con eso, ¿no? Porque a lo mejor es algo pues que todos vivimos, pero no sabemos de repente cómo usarlo o plantearlo o ser parte de, ¿no? A veces pensamos que porque son em, cosas académicas o son cosas intelectuales, a lo mejor de repente no encontramos cómo conectarnos, ¿no? Cuando es algo tan rico y necesario en nuestras vidas. Bueno, vivimos en eso. Me gustaría platicar ahora en esta segunda ronda sobre el panel que tuvieron con UNAM llamado el Estatuto del Humano ante el, entre paréntesis, post-colapso digital y bueno, que me platicaran acerca de qué fue lo que presentó cada uno o cómo lo sintieron, qué comentarios hubo alrededor de eso, qué significó para ustedes participar en este evento. Y el propósito del panel fue abrir una reflexión en torno a posibilidades antropológicas y planetarias, que eso se me hace algo padrísimo, antropología y interés planetario del mundo por venir, vinculado a vectores tecnológicos dirigidos al colapso. Entonces, bueno, ya me imagino yo cómo estuvieron eh, diseñando esta participación con UNAM, pero me gustaría escucharlo de parte de ustedes. Rosangeli, si quieres platicarme cómo te fue a ti, qué platicaste, qué fue lo que sucedió para ti en este panel con UNAM. Claro que sí, con mucho gusto. Pues primero fue muy emocionante porque fue nuestra primera participación internacional. Tuvimos participantes de Argentina, me parece, y creo que, ¿dónde más? Colombia. Creo que de esos dos lugares. Entonces, pues eso es como algo de responsabilidad, que es algo que voy a abordar ahorita. Y bueno, pues sobre el panel, voy a empezar y voy a aprovechar esto que dices del diccionario. Nada más que como diccionario a lo mejor voy a quedar debiendo mucho, pero pues así como de manera muy sencilla voy a tratar de decir lo que es el aceleracionismo, que es pues el tema a discutir, ¿no? Las teorías de las que surgen nuestras participaciones. Pues el aceleracionismo es esta corriente de pensamiento en la que se busca que el cambio social, económico y tecnológico no sea frenado ni regulado, sino que se impulse. O sea, a eso se refiere con aceleración. Y entonces, esto de la aceleración, pues es todo un tema de discusión porque se puede pensar que es buscar, pues como dicen, ¿no? O sea, apresurarlo, pero pues no necesariamente. Por eso nosotros la palabra transvectorial. O sea, la aceleración no solamente implica, digamos, velocidad, sino también vectores, es decir, rutas hacia dónde dirigir estos cambios sociales, económicos y tecnológicos. Entonces, bueno, pues yo en el panel abordé lo que es la teoría xenofeminista. Esta surge de un grupo que se llama Laboria Cubonix
y es el xenofeminismo, pues se escribe xeno con X, así como xenofobia. Y bueno, tiene varios conceptos muy interesantes que pues ahorita no alcanzaría el tiempo como para profundizar, pero a mí me gustaría como llevar el diálogo un poquito a otro lado, diferente de como lo abordé en el panel. Ellas plantean diferentes propuestas. El xenofeminismo precisamente busca, digamos, contribuir a este cambio social, económico, tecnológico, precisamente apropiándose de las tecnologías. Entonces, como feminismo, es como una especie de propuesta distinta a los feminismos posmodernos. Los feminismos posmodernos, como por ejemplo la propuesta de Judith Butler, eh, critican más lo que son los conceptos, la forma en las que se configuran las identidades, la identidad de género, por ejemplo, a partir de los discursos políticos. Entonces, todo lo que es la posmodernidad se centra mucho en el discurso y entonces eso tiende a esto que se le llama relativismo, que es decir, pues cada pensamiento, cada aporte tiene la misma validez. ¿Y cuál es la verdad? Pues quién sabe, ¿no? Y ya se cae en otros sitios, en otros callejones sin salida. Entonces, por ejemplo, para las xenofeministas, es decir, bueno, no solo se trata de la manera en la que hablamos de las personas, sino se trata también de estos medios precisamente tecnológicos en los que ya estamos inmersos, que no sirve de nada negar su existencia, sino más bien preguntarnos sobre la existencia humana y no humana y sobre estas identidades a partir de las posibilidades de las tecnologías. Entonces ellas le llaman a esto el tecnomaterialismo. Entonces es pensar de una manera ahora sí que activista y desde la izquierda, porque es una crítica también al capitalismo, cómo estas tecnologías están involucradas a nivel material, no solamente desde los recursos, sino también, digamos, del recurso humano, o sea, nosotros como usuarios, como productores o incluso todos los trabajadores que se dedican al diseño, a cualquier tipo de aporte, o sea, no solamente como creadores de tecnologías, sino también pues toda la maquila que está detrás, toda la obra, la mano de obra que está ahí, que muchas veces no es bien remunerada. Entonces, ahí está la crítica, es pensar en cómo estas estructuras, estas infraestructuras de poder, no están solamente en nuestro imaginario cultural o social, o sea, tienen una estructura material, física, que incluso ha generado un impacto medioambiental. Entonces, es ahí el punto, ¿no? O sea, ¿de qué manera podemos apropiarnos de las tecnologías para hacer un cambio? Y no solo eso, también como teoría feminista, busca mucho lo que es pensar la interseccionalidad. ¿Qué es eso? Todas las mujeres tenemos una realidad particular con la que vivimos el ser mujer. Y eso ha generado toda una problemática porque de cierta manera se puede interpretar como barreras. Porque, por ejemplo, pues una feminista blanca, ¿qué le va a decir a una feminista negra? Una de clase media, a una de clase alta, a una de clase baja. Entonces ellas proponen precisamente que la racionalidad, el diálogo, la ciencia, es algo indistinto al género, a la posición económica o a la posición social. Es un recurso, una herramienta con la cual se puede construir. Y ahí, por ejemplo, puedo retomar un concepto de Donna Haraway, que es la response, rayita, habilidad, que es dar una respuesta a partir de nuestras habilidades a todas estas situaciones y así empezar a pensar y a entretejer nuevas realidades. Y bueno, para no extenderme mucho más, eso sería a grandes rasgos lo que puedo decir sobre el xenofeminismo en relación con las discusiones feministas. No es propiamente lo que abordé en el panel, Ujú. pero creo que conecta un poco más porque precisamente se conecta más con mis intereses actuales de investigación. Que tienen que ver con esto, ¿no? Cuestionamientos sobre las construcciones sociales, las Mm. políticas sociales, pero en relación a las posibilidades de la materialidad.
de la tecnomaterialidad y no solo eso, también la biomaterialidad, porque ahora también esos son recursos que se pueden emplear para diferentes cosas. La manipulación genética, todo esto está a discusión y abre debates éticos que si bien ahorita a lo mejor en Hermosillo, Sonora, nadie está manipulando genética, sí se está haciendo en el mundo. Ujú. Y lo que son, por ejemplo, los tratamientos hormonales para las transiciones de género, eso también es algo que es actual y eso es algo que sí es aterrizable a nuestra realidad política. Entonces, ¿desde dónde lo vamos a pensar? ¿Cómo lo vamos a abordar? Son discusiones que ya los feminismos posmodernos no pueden abarcar en toda su amplitud. Sin embargo, digamos, han generado el campo fértil para empezar a pensar otras cosas, ¿no? Pero pues no se queda ahí. Entonces, eso, esa es mi aportación. Oye, diría mi comadre Dolores Aragón, híjole, híjole, no, bueno, es que está maravilloso. Si alguien quiere ver el panel, aquí está el link abajito, abajito de la pantalla. Y mientras me voy con Juan Carlos, agarren por favor ahorita su celular, su laptop, vayan a ci.transvectorial, síganos en Instagram, suscríbanse en YouTube. Los estoy escuchando y ahorita estoy alucinando y estoy pensando un chorro de cosas que podemos hacer aquí en Proyecto Puente a través de Capuchino Radio, en colaboración con ustedes, porque yo digo, es que todo lo que está platicando Rosangeli o sea, son cosas que platicamos en el día a día. En los cafés, en las escuelas, en las universidades, en las mesas de política, o sea, son cosas que están en el día a día, pero de repente no sabemos cómo ir más allá, o sea, no sabemos cómo nombrar ciertas cosas, no sabemos cómo abordar. Entonces, como que lo traemos ahí, pero de repente nos hace falta como esta ayuda para poder expresarnos e ir más allá en el pensamiento. Juan Carlos, y por lo pronto, y por cierto, yo lo dije mal, xenofeminismo, pero es xenofeminismo, ¿verdad? De Xeno, las así. dos maneras De es las dos correcto. maneras se puede. Ah, ok, perfecto. Juan Carlos, o sea, ¿qué fue lo que tú hiciste en el panel en UNAM? O sea, ¿qué fue lo que aportaste? ¿Qué fue lo que platicaste? ¿Cómo lo sentiste? Platícanos. Sí, gracias, Erika. Bien, lo que a mí nos dividimos, a mí me tocó platicar un poquito sobre el aceleracionismo de derecha, que la idea es, son como los primeros que empezaron a hablar de estos temas. Como bien decía Rosangeli, el aceleracionismo busca pensar, acelerar ciertos sectores y los primeros que se enfrentan a esta cuestión es Nick Land, que es como el gran representante en esta área del aceleracionismo de derecha, y él concibe el aceleracionismo, uno, abraza la tecnología como un factor que no podemos negar de lo humano. Es decir, ya no podemos pensar la tecnología y lo humano como dos cosas contrapuestas. Trata también de superar la división entre naturaleza y cultura. Y el punto de partida del grupo de Nick Land, y que es un grupo muy interesante de pensadores, no necesariamente filósofos, hay también artistas, usaban la música electrónica como inspiración, etcétera. Todo este grupo de personas están tratando de plantearse desde los noventas, de decir, eh, no podemos pensar o imaginar una alternativa a la sociedad actual, del capitalismo. La única manera o el único camino que vemos posible es acelerar. Y la gran pregunta es, bueno, ¿qué aceleramos? Entonces, Nick Land abraza la tecnología como el gran vector que hay que acelerar, pero es un cierto tipo de tecnología hacia cierto tipo de final o de objetivo. Él considera que para poder alcanzar este después de lo que está ahorita, es lo que él le llama el verdadero capitalismo. Para él, el capitalismo de los noventas, y todavía hay que ver que hay dos tipos de Nick Land. Hay un Nick Land que está escribiendo en los noventas, que es maestro de la Universidad de Warwick, y
como en el 98, 99, sufre una crisis emocional, nerviosa, y parece ser que también necesita, o sea, una cuestión psicológica, y pierde su lugar en Warwick, se refugia en China, ahorita me fue el nombre de la ciudad, bueno, ahorita me acuerdo. Y es otro tipo de pensamiento que empiezo a escribir desde allá, desde Shanghái. Entonces, del primer Nick Land, digamos, el Nick Land de Inglaterra, de Warwick, sí piensa que el capitalismo tiene muchos frenos que no permiten que se desarrolle tal y como debería ser. Él percibe que el capitalismo lo que va a lograr es realmente la fusión entre la máquina, no necesariamente pensando en robots ni pensando en inteligencia artificial, sino la máquina, es decir, la lógica que está de fondo de toda la tecnología con lo humano. Es decir, mm, sin ser transhumanistas, es decir, sin negar lo humano, pero sí niega el humanismo de la modernidad, llegar a una superación de esta, digamos, etapa en la que estamos, acelerando la tecnología, acelerando las dinámicas sociales y económicas que están en el fondo del capitalismo, quitándole cualquier freno y cualquier control al capitalismo. Eso es como el aceleracionismo de derecha, digamos. Ellos perciben acelerar, que para ellos acelerar es quitar los frenos que tiene el capitalismo, que son los frenos que el Estado le impone al capitalismo para que se desarrolle un verdadero capitalismo. Esta idea también hay dentro del grupo del aceleracionismo de derecha, hay algunos que dicen que hay que acelerar cualquier cualquier cuestión del, digamos que cualquier dinámica o cualquier factor, hay que acelerarlo para que el capitalismo se destruya y de ahí surja algo nuevo. Inspirándose también en Nick Land, o sea, Nick Land plantea la idea del colapso del capitalismo como o el colapso más bien de la sociedad, el colapso de las dinámicas actuales para lograr una nueva sociedad, lo que él le llama el verdadero capitalismo, o el post-colapso también, ¿no? Es como la gran idea de Nick Land. Y digamos que ya el Nick Land de Shanghái, pues coquetea con ideas muy neorreaccionarias, ya empieza a moverse o aliarse con movimientos que diríamos ahorita en la actualidad los podemos identificar como de ultraderecha. Eh, en algunos casos, estos grupos ya se pueden, los catalogan como terroristas, es decir, es polémico este personaje y se alía con personajes que son ideólogos de Silicon Valley, que están proponiendo una nueva forma de sociedad, una nueva forma de entender la tecnología, obviamente vinculados a los sistemas de mercado, ¿no? Que es como el gran eh, factor que hay que acelerar y quitar frenos, etcétera, etcétera. Entonces, sí es una figura, o sea, influyente. Todos los aceleracionistas reconocen a Nick Land como gran pensador. Sin embargo, pues hay unos que están a favor de Nick Land, y otros en contra, y otros se tratan de estas partes sí, estas partes no, pero sí es una persona que se tiene que leer en la actualidad, ¿no? Es un gran pensador actual. Ok. Y bueno, tengo, ahorita que te escuchaba hablar, dije yo, tengo unos tíos que me encantaría platicar todo lo que todo lo que le estás platicando en la mesa ahí con ellos, porque se ponen a hablar de todo lo que me estás diciendo, pero bueno, en sus propios términos, en sus propias palabras, dije yo, qué interesante, porque si mis tíos supieran que ellos pueden aportar en este tema, ¿no? De decir cómo ven las cosas, cómo están sintiendo. Entonces, qué interesante el poder nombrar y pensar
las cosas desde una perspectiva como más, no sé, más enfocada y empiezas a rebotar como más ideas. Qué interesante. Y les recuerdo a las personas que nos están viendo que aquí está el link del panel en UNAM por si quieren verlo completo de lo que nos están platicando. Y bueno, Jesús, platícame qué fue lo que te tocó a ti presentar, qué fue, cómo viviste el panel en UNAM, cómo sentiste, cómo lo viviste. Bueno, a mí me tocó la contraparte de lo que expuso Baena, Juan. El aceleracionismo de izquierda, ya daba una entrada, Los Ángeles con el xenofeminismo y esta idea de la liberación. Eh, Antes de pasar a la izquierda, precisamente estas ideas, Baena mencionaba el colapso, por ejemplo, ¿no? Esas ideas llevaron a generalizar el aceleracionismo al pensamiento de Land, y más aún a su pensamiento de ultraderecha, ¿no? Aquí está, digamos, una de las propuestas que lanzan eh, Czerny y Williams. Ellos ya desde las premisas de una izquierda, es decir, de un interés ya no en el mercado tal cual, sino un interés en la sociedad, eh, ellos proponen que ellos empiezan a hablar de una izquierda moderna, ¿no? Una izquierda moderna en el sentido contemporáneo. Y en ese contexto señalan que una izquierda moderna contemporánea no puede regresar a un pasado idealizado. Ahí está, digamos, una de las primeras complicaciones en la definición de izquierda y derecha. Se vuelve muy complicado porque la izquierda y la derecha misma, por sí misma tiene distintos grados, ¿no? Aquí voy a retomar a Bobbio. Bobbio en el libro que los puse, lo mencioné en la ponencia de derecha e izquierda del 95. Norberto Bobbio ahí hace una pequeña guía para pensar estos dos polos políticos y pone por un lado a la derecha, como esto que ya conocemos, ¿no? Está el libre mercado, propiedad privada, básicamente es un conservadurismo, ¿no? Y a la izquierda, con todo lo que tiene que ver con incidencia del Estado en el mercado, una liberación, una democratización, una búsqueda de derechos. Bueno, en esa relación, en esos polos, él ve una intersección y ahí es el que esto lo menciona, lo llama como un tercer excluido. Esa intersección es el centro, ¿no? Y a partir de la identificación de ese centro, empieza a formular una idea de un tercero incluyente, es decir, pensar no nada más a la izquierda y la derecha, como estos dos polos de la política, del pensar, el desarrollo, la humanidad y demás, sino pensar que hay distintas formas de izquierda, distintas formas de derecha y ya posteriormente, ¿no? Distintas formas de centro. Ahí es donde se suman esta izquierda aceleracionista a partir de las premisas del progreso. Eh, Como sabemos, la misma izquierda y derecha posterior a la Revolución Francesa surge como un debate que va en torno a la liberación, a la liberación y al conservadurismo, ¿no? La misma clase burguesa nace como una clase, un estadio, una clase liberadora, una clase progresista frente al feudalismo. O sea, ellos se establecen como la liberación, pero posterior a la Revolución Francesa se vuelven conservadores y entonces el liberal es el que va en contra de los burgueses y luego así, ¿no? Empieza todo un recorrido que deriva en neoliberalismos y demás. Bueno, los de izquierda, los aceleracionistas de izquierda van a la médula de la liberación
Y ahí es donde proponen, justamente como ya mencionaba Rosangeli, la liberación de la tecnología, la ciencia mencionabas, ¿no? La ciencia y la tecnología de las dinámicas del capitalismo. El capitalismo como esta forma económica de centralización, de centro de poder, ¿no? Un centro de poder que está dominando las distintas formas de crear una sociedad, ¿no? A partir de la base material, ¿no? Ahí, pues ya menciono el concepto material, ¿no? Se mencionaba. Ahí, digamos que ellos parten de los pensamientos de Marx, en el texto que se llama Elementos Fundamentales para la Crítica de la Economía Política. Son libros muy grandes. Es el segundo volumen. En el segundo volumen, donde empieza a hablar sobre la producción maquínica. Y aquí es donde ellos ven que el capitalismo eh, capitaliza o se apodera de la noción de producción en favor de la producción, por la producción misma, y ya no una producción para el sustento de la sociedad, para el desarrollo social. Lo básico, ¿no? Tenemos una revolución agrícola, ¿no? Que viene desde el mismo feudalismo, una revolución agrícola que se mantiene incluso en la revolución industrial, en el siglo XIX, este, el cruce al siglo XIX. Y ahí es donde ellos toman a Marx diciendo que una de las exigencias del capitalismo mismo es reducir la necesidad del trabajo humano para incrementar continuamente la producción, y ese incremento de la producción reduce al ser humano a un mero utensilio, y eso es lo que mencionaba hace un momento, creo que Baena, en el concepto de máquina, ¿no? Sí se convierte en un algo que está funcionando por sí mismo, a partir de la energía que pueda llegar a sostener los utensilios, ¿no? Utensilios. Ahí, digamos que Marx mismo empieza a da indicios de una idea sobre la metamorfosis del humano frente a las condiciones materiales. Y es donde empieza a hablar sobre el ascenso del trabajo inmediato a trabajo social. Es decir, ya no tal cual el ir y excavar y cosechar un producto, sino formar parte de un entramado social. Y digamos que ese entramado social es lo que crearía un sistema económico. Lo que sucede en ese contexto es que el capitalismo, bajo las dinámicas de poder centralizado, lo dirigen hacia el el privilegio, ¿no? Lo dirigen hacia el beneficio ya de los capitalistas y no de la sociedad misma. Entonces se regresa a dinámicas feudalistas, a dinámicas de desigualdad, de jerarquías, que no están acorde al concepto inicial de la liberación, ¿no? Liberación que daría como resultado una ideal democracia, ¿no? Allí ellos proponen entonces repensar la libertad, y repensar la libertad desde la tecnología misma. La tecnología misma no, ellos lo piensan así, no está regida por esas dinámicas de poder, sino que es una extensión, que ya va a hablar Michel de eso, es una extensión de las capacidades humanas, es una forma de modificar las posibilidades del desarrollo humano, ¿no? Son por sí mismas una, una parte esencial de la creatividad humana, del pensamiento, de la razón, ¿no? Y ellos repiensan esto, ¿no? La libertad sintética y el concepto de universalidad. Ellos proponen
ya particularmente para cerrar, proponen la libertad sintética como una libertad basada en principios materiales reales. Ya de alguna manera están tocando el pensamiento marxista, ¿no? Esto del suministro de necesidades básicas, la expansión de recursos sociales y el desarrollo de las capacidades tecnológicas sin la mediación del poder económico centralizado del capital. ¿Qué necesario, qué necesario va a ser colectivo en esos próximos 6 años, no solo para México, por todo esto, por todo este fenómeno que está sucediendo, que va a suceder, pero también para Estados Unidos, o sea, para la frontera sur de México, por las elecciones también que va a haber acá, en el sentido de todo esto que nos estás platicando, que nos están comentando y que me imagino que en el panel lo extendieron mucho más y les agradezco que nos estén explicando, nos estén compartiendo desde una cercanía, ¿no? Y yo ahorita que te estaba escuchando, yo estaba, eso fue lo que le debía haber dicho a mi tío el 2 de junio, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, creo que sí es bien interesante estos espacios de reflexión y se me están ocurriendo un chorro de cosas, Michelle. O sea, estoy alucinando, perdón si escuchan ahí el fondo, no sé si se escucha que tenemos niños en la biblioteca. Bueno, aquí las bibliotecas en verano se llenan, ¿no? En Estados Unidos, de niños, de adolescentes, de todo. Entonces, qué interesante va a ser. Se me están ocurriendo un chorro de cosas, Michelle. Estoy pensando y estoy alucinando un trío entre Capuchino, Proyecto Puente y Colectivo Transvectorial, porque estos años que vienen, o sea, esta apertura que se hizo de este universo que viene en México, creo que va a ser bien urgente que nos sentemos a pensar que los universitarios, que las amas de casa, que las tías, que las primas, que las amigas, que los hijos, que los padres, empecemos a darnos espacios para hablar, para pensar, para ir más allá, para ir más profundo. Michelle, ¿qué te tocó a ti en el panel de la UNAM? O sea, ¿qué fue lo que presentaste? ¿Cuál fue tu participación? Platícame de esa experiencia. Oye, Erika, por cierto, una digresión ahí. Si te fijas, vienen bien encendidos, ¿no? Entonces yo Mande, digo, mande. pues, vienen bien encendidos, te digo, los dos, y yo digo, pues, ¿qué voy a decir yo? Bien, está perfecto. Esta fórmula está genial, está genial. Pues mira, eh, parte de lo que me tocó el panel fue como ir haciendo los puentes entre una perspectiva y otra, ¿no? Para ponerlos en contexto. Y pues finalmente terminé con el planteamiento de un filósofo asiático que se llama Yuk Hui, ¿no? Pues así, mira, a muy grandes rasgos, porque son temas complejos, densos. Vamos a poner así como una retrospectiva. Después de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y después de los acontecimientos de la Guerra Fría y el fin de la Guerra Fría, queda un desencanto, por así decirlo, bipolar. ¿Sí? Por un lado, la inquietud, por ejemplo, de pensadores y pensadoras de izquierda que veían el colapso de la Unión Soviética. Y por otro lado, veíamos por así decirlo, un planteamiento más liberal o más acorde al liberalismo, relacionado a pues una apuesta, ¿no? Por un sistema económico capitalista. Y estos dos bloques son bloques que fueron constituyéndose en términos ideológicos, políticos, económicos, culturales, y que tenía que ver también con proyectos acerca de la sociedad. Y ambas posturas tenían lo que se llama una ingeniería social, es decir, cómo implementar ciertos recursos o cómo implementar ciertas tecnologías en un aspecto amplio, tecnologías educativas, tecnologías de comunicación, tecnologías de pensamiento, tecnologías de saberes, etcétera, para formar una sociedad que esté empatada con el aspecto ideológico que se maneja desde nuestra centralidad. Entonces teníamos ahí estos dos grandes bloques. Entonces,
ante el desencanto de estas dos grandes partes, por así decirlo, hay un planteamiento constante acerca de que la tecnología está incurriendo propiamente en ser un mecanismo del poder y un mecanismo de control para la implementación de ciertas políticas y la implementación de ciertas formas de pensar y ciertas formas de vivir, etcétera, etcétera. Entonces surge una generación que le vamos a llamar la generación tecnófoba, ¿sí? Que viene desde el mayo del 68, por ejemplo, en la filosofía. Entonces, estos planteamientos tenían que ver mucho con una crítica constante al poder y eso tenía que ver con una crítica constante a la tecnología. Entonces, bajo estas nociones, en la filosofía quedó como cierto estigma de que la tecnología, al final de cuentas, termina siendo un aparato del Estado o un aparato del capital o un aparato, en este caso, de ciertos recursos, por así decirlo, ideológicos o ciertos parámetros ideológicos manejados desde la iglesia, manejados desde grupúsculos, manejados desde la escuela, etcétera, etcétera. Entonces queda como este espacio un tanto vacío respecto a que la tecnología es pensada meramente como el resultado de un discurso. Cuando hablamos de discurso, retomo aquí algunas de las cosas que he mencionado, prácticamente es abordar el planteamiento de que el mundo, que las prácticas sociales, que las identidades están mediadas por una cuestión, por así decirlo, de significados y signos, en términos muy generales. Entonces, prácticamente estamos hablando de que las identidades, la realidad, la ciencia, absolutamente todas las cosas no vienen siendo sino el resultado de estos discursos o elaboraciones discursivas que terminan siendo, por así decirlo, resultados de textos. Todo es una cuestión de interpretación, todo es una cuestión de construcción lingüística. Si hablamos, por ejemplo, de una identidad, esa identidad está mediada por el lenguaje. La elaboramos lingüísticamente en comunidad y socialmente. Si hablamos, por ejemplo, de una verdad política, pues es inevitable considerar que la política es el resultado de un discurso y se impone esa verdad a partir del discurso, manejar los medios de comunicación, etcétera. Pero en la filosofía esto queda de una manera muy, muy radical al punto de mencionar de que ya no existen verdades. Es decir, todo es un resultado de un discurso. Todo es resultado del poder en este caso. Entonces, ¿qué pasa con el planteamiento de la filosofía? ¿Qué pasa con el planteamiento de la razón? Pues al final de cuentas se considera que la razón no es sino la hegemonía occidental, que se elabora desde la modernidad y que ha colapsado en las guerras y que se ve de manera muy, muy, muy transparente porque las guerras terminan siendo la incorporación de algo instrumental a partir del uso de la razón. Por ejemplo, si hablamos de los campos de concentración, estamos hablando en este caso de la implementación de cierta tecnología con miras así, pues bueno, con miras a matar gente, ¿no? Para decirlo de una manera más clara. Entonces hay un desencanto de la razón, hay un desencanto de la búsqueda de una verdad, porque se considera de entrada que la verdad es una cuestión netamente operativa en términos ideológicos y en términos discursivos. Pero ante los acontecimientos que nosotros comenzamos a ver, por ejemplo, en términos del posible colapso ambiental, resulta entonces que si hay un colapso ambiental y hay factores materiales y factores biológicos que en efecto están incurriendo en un posible final de la civilización y en un posible final de las especies, entonces quiere decir que hay algo por fuera del discurso. Hay algo por fuera de todas esas construcciones ideológicas que en efecto están incurriendo en la vida o en la extinción de ciertas especies. Entonces resulta que con esto comienza la inquietud filosófica de un planteamiento que vaya más allá de los parámetros netamente humanos. Para decirlo de una manera más técnica, sería una filosofía post-antropocéntrica o que busque de construir el antropocentrismo. ¿Qué quiere decir esto de una manera así muy sencilla? Que es una filosofía que busca descentrar al ser humano con miras a pensar en una realidad que va más allá del humano. Y esto tiene que ver con realidades de otras especies, realidades, por ejemplo, incluso materiales, químicas, etcétera, incluso realidades maquinales o realidades de las máquinas. Y esto implica entonces comprender que si hay un fenómeno que nosotros llamaríamos el antropoceno,
que lo podríamos resumir así prácticamente como la época en donde la moral humana se convirtió en, en una causa con efectos geológicos, porque en efecto nuestras formas de vida, nuestras formas de existencia, nuestras formas de comportarnos han afectado al medio ambiente. Entonces el ser humano se ha convertido en una fuerza geológica que se ha convertido entonces en una fuerza mundial. Entonces, ¿cómo hacer una filosofía que busque descentrar al ser humano y que al mismo tiempo considere la realidad de la tecnología? Entonces, aquí es donde viene la aportación de Yuhui. ¿Por qué? Porque hay un rescate de la tecnología, pero fuera de los parámetros negativos que se consideraba anteriormente. Es decir, hay una búsqueda de recuperación de lo que es la tecnología y del impacto que tiene. Y entonces esto implica que es repensar lo tecnológico en términos de sus potenciales, pero no solo eso, sino también en términos de la implicación que tiene en lo humano, porque la noción de Homo sapiens implica que somos seres técnicos y la definición antropológica o la autodefinición de nosotros mismos implica un aspecto técnico. Es decir, somos seres humanos en cuanto que tenemos la capacidad de elaborar herramientas, de hacer de alguna manera prospectivas con la mente, con el pensamiento, y somos una especie que a partir del pensamiento puede construir cosas y la representación del humano tiene que ver con cuestiones técnicas. Etimológicamente, podríamos decir, si nos remitimos a la raíz de la palabra, por ejemplo, técnica, hay una vinculación con la palabra arte. Arte y técnica, ars y tecne tiene una vinculación etimológica. Entonces, el ser humano, como un ser técnico, es un ser que produce representaciones de las cosas. Entonces, el ser humano, como diría Marcus Gabriel, se convierte en aquel ser que no quiere ser precisamente humano, en el sentido de que el ser humano siempre está buscando una autodefinición. Ninguna especie se autodefine, solo el ser humano. Y como siempre busca esa autodefinición, implica ese nivel técnico. Pero ¿qué pasa entonces en términos del capitalismo que han hablado aquí? Recuerda que hablábamos de esos dos grandes bloques. Y esos dos grandes bloques utilizan y utilizaban y siguen utilizando tecnología. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en el término de la Unión Soviética y en el término o en el final del socialismo, estaríamos hablando, por ejemplo, diría Francis Fukuyama, en el fin de la historia, que es una cuestión ahí ideológica, ¿no? Pero lo interesante aquí sería pensar, si nosotros vivimos actualmente en un capitalismo con las características que tiene, capitalismo digital, o diría Nick Serring, un capitalismo de plataformas, etcétera, etcétera, lo que está detrás siempre es ese desarrollo tecnológico. Y pensamos el desarrollo tecnológico en términos de progreso, como bien dijo aquí nuestro compañero Jesús. Por ejemplo, actualmente estamos haciendo esta entrevista, se va después a procesar, va a estar en un canal de YouTube, la información llega de una manera muy rápida. Estamos hablando de un progreso en las comunicaciones, pero aquí el cuestionamiento sería, ¿realmente es un progreso? ¿Progreso en qué términos? Porque hablar de progreso sería hablar de que hay una finalidad histórica que va de un momento a otro y que va increciendo. Entonces, el cuestionamiento de Yukui es si realmente la tecnología actual es o puede ser descriptible en términos de algo que progresa de forma universal. Y entonces surge una pregunta. ¿La tecnología qué es? ¿Es algo propio del ser humano como especie? Es decir, ¿la tecnología es un universal? ¿O la tecnología es algo particular referente a las culturas? Porque si hablamos del capitalismo y hablamos de la situación mundial como algo que está relacionado al sistema económico, entonces podríamos hablar de que si el capitalismo es una evolución de la civilización, entonces quiere decir que las tecnologías desarrolladas en el capitalismo han evolucionado. Entonces queríamos decir con esto que hay un progreso tecnológico y que hay una finalidad. Por ejemplo, podríamos pensar en términos, no sé, de proyectos del Musk. Vamos a llegar a Marte, vamos a llegar a colonizar otros planetas, porque la tecnología va para allá, va increciendo. Es una cuestión de progreso. Entonces, podríamos nosotros hacer una historia desde la primera vez que buscamos nosotros conquistar el espacio, buscando, por ejemplo, artefactos como alas, después globos, etcétera, etcétera. Cuando mandamos satélites fuera de la Tierra por primera vez, cuando el ser humano llegó a la Luna, etcétera. Pero realmente
¿Eso es el destino de la tecnología? Entonces, el planteamiento de Yu Hui parte como de esa contradicción, de decir, si la tecnología es algo universal, tendríamos que aceptar entonces que las tecnologías desarrolladas en el capitalismo son precisamente el fin de la tecnología, o la finalidad o el sentido de la tecnología. Pero eso es precisamente lo que nos ha llevado a la posibilidad del colapso, o la posibilidad de la extinción. Entonces, no puede ser el sentido de la tecnología. Podría ser, por ejemplo, algo particular, algo de las culturas, pero si decimos que es de las culturas, tendríamos el problema de que aunque sean de las culturas, el ser humano de una manera general desarrolla tecnología. Entonces, ¿qué es? ¿Es algo universal o algo particular? Entonces, Yukui desarrolla un concepto que se llama cosmotécnica. Y la Mm. cosmotécnica la define así, dice, la cosmotécnica prácticamente dice es cuando la moral tiene o se vincula con un concepto o con una noción del cosmos a partir de actividades técnicas. Por ejemplo, cuando nosotros revisamos las cuevas de Altamira y revisamos pinturas rupestres, ese hacer, por ejemplo, de la pintura implica ya relacionar una visión del entorno, una visión cósmica, que implica también una cuestión mítica, con precisamente una moral. ¿Sí? Una moral de grupo, una moral de cómo nosotros vamos a cazar, por ejemplo, animales o cómo nosotros vamos a hacer ciertos ritos. Entonces hay una moralidad y también hay una visión del cosmos. Entonces, cómo se unieron esas dos esferas? A partir precisamente de la actividad técnica. Entonces, lo que dice Yukui es, lo que tenemos en las culturas son cosmotécnicas. No tenemos nunca una tecnología universal ni una tecnología únicamente particular. Siempre tenemos cosmotécnicas, que es la tendencia del ser humano por crear artefactos, pero también esa tendencia por, a partir de esos artefactos, relacionar todo el aspecto moral que tenemos como sociedad y la visión que tenemos del cosmos o del universo. Entonces, lo que tenemos, por ejemplo, actualmente en el capitalismo es una cosmotécnica que se pretende universal, de forma ideológica y de forma política. Entonces, ahí está precisamente como la crítica que va a hacer Yukui. Entonces, la pregunta sería, entonces, el problema no es la tecnología, no es el problema la tecnología, sino que más bien el problema es la cosmotécnica que hemos adquirido para definir lo tecnológico y decir que eso tecnológico es lo único verdadero y es el único sentido de lo tecnológico en general. Entonces, lo que hay que buscar es otra cosmotécnica que nos permita cambiar el vector que nos dirige hacia el colapso. Entonces, por aquí van estos planteamientos de Yukui para decir que las cosmotécnicas entonces implican una recuperación de cómo las culturas han unido sus preceptos morales o sus concepciones del cosmos a partir precisamente de la tecnología. Si pensamos en el transhumanismo, estaríamos hablando propiamente de una concepción antropológica y de una concepción técnica del ser humano, es decir, como supongamos, como el ser humano tiene cierto diseño biológico, entonces el fin del humano es entonces potenciar esos aspectos que tenemos. Entonces podríamos transhumanizarlo, podríamos incorporarlo tecnológico para que el ser humano expanda sus sentidos o expanda su inteligencia, etcétera. Pero bueno, eso es una visión que tú tienes de la tecnología y del fin de la tecnología y también del fin del humano. No necesariamente tiene que ser así. Entonces, la búsqueda cosmotécnica implica como esta forma de construir tecnologías que sean más apropiadas o convenientes a las diversas culturas y que sean más apropiadas también a, puedo decirlo así, consideradas a otras especies. Y algo bien interesante es que esto implica también sacar a las máquinas de la ideología en la que están inmersas, porque aunque las máquinas no tengan conciencia, las máquinas están arrastradas por la visión o la proyección humana de que tienen que hacer ciertas cosas, por ejemplo, para que el ser humano viva mejor, a reserva de que otras especies puedan extinguirse. Entonces, la idea sería, incluso la inteligencia artificial está eclipsada por las visiones que tenemos de lo tecnológico. La inteligencia artificial podría seguir un curso distinto al que hemos tenido. Y eso implica redefinir la inteligencia humana, redefinir también el sentido del humano, etcétera. Entonces, lo que diría Yukui, ya con eso termino, sería, ¿no será que los aceleracionistas, tanto de izquierda como de derecha, se están equivocando en pensar en la aceleración en lugar de pensar el cambio de vector de la velocidad? Sería la pregunta que haría Yukui. Es decir, ¿por qué pensar en acelerar, por así decirlo, el sistema? ¿Por qué mejor no redirigirlo? ¿Por qué mejor no cambiar nuestra orientación para pensar en otro futuro posible?
fuera de los parámetros en los que estas ideologías están, por así decirlo, inmersos, ¿no? Qué interesante. O sea, y te escucho y digo yo, le voy a decir a Michelle que se ponga a pensar cómo le vamos a hacer para la parte 2. Porque realmente, o sea, todo esto que estamos haciendo ahorita en esta charla, en esta hora, pues básicamente nomás es así como que nos expongan un mini pedacito, pero hay, o sea, yo la verdad digo, ya hicieron su podcast, ya están diseñando el podcast que viene del colectivo transvectorial, porque yo estoy escuchando y digo, ok, bueno, ¿y cómo le sigo, no? Después de aquí, o sea, ahora sí que ¿dónde le seguimos? Y yo la verdad estoy ahorita pensando y reflexionando sobre la importancia, o sea, de a veces nada más sentarte a escuchar y dices tú, sí, es cierto, oye, no había pensado en aquello, o hey, eso yo también estaba pensando. Entonces, esperemos que puedan ver al colectivo como algo donde ustedes se pueden acercar y conectar y unir fuerzas para poder expandir más todo lo que traen en la mente, porque creo que sí hay un momento muy poderoso ahorita para jóvenes, adultos y sobre todo para la región noroeste y que esté jalando a México y que también podemos dar ese brinco en la frontera sur, ¿no? De Estados Unidos, sobre todos estos, sobre todas estas reflexiones, ¿no? Porque realmente el momento histórico en el que estamos viviendo, pues merece y necesita repensar y volver a como tú dices, replanteemos, pensemos, démonos preguntas. Y bueno, yo, de verdad, Michelle, les encargo, a todos ustedes que piensen cómo podemos aprovechar este espacio de Proyecto Puente en YouTube a través del capuchino, y con todo esto que trae, esta bajada que trae el colectivo, para poder hacer más ruido, para poder hacer espacios, para poder invitar a la gente. O sea, pensemos, incubemos en cómo podemos aprovechar estas alianzas. Y para finalizar, les pido que me comenten, que me platiquen ¿en qué están sus planes ahorita? ¿Qué es lo que cada uno de ustedes está haciendo? O sea, ¿cuál es su agenda? ¿Qué están planeando? ¿Qué planes vienen? O sea, ¿qué viene? Yo sé que siempre los intelectuales, los pensadores están con algo en el tintero, ¿no? Entonces, si nos quieren compartir un poquito, así dejarnos ver algo de lo que estén planeando en su agenda, tanto a lo mejor para el colectivo como personal. Rosangeli. Perdón, es que el acento de repente me... Sí, lleva acento en la A. Ujú, ujú, ujú. Pues como colectivo, yo creo que ahorita van a compartir más. Yo puedo decir lo que más me entusiasma de nuestros planes, pues que sí son un poquito más a largo plazo, que tienen que ver Ujú. más con producción textual. O sea, estamos viendo la manera de generar algún producto entre los cuatro, un producto en el que a lo mejor no va a ser un diccionario, pero pero ahí podemos ir abordando todos estos temas y todos estos términos y aspectos que hemos ido trabajando. Yo creo que eso es algo muy importante porque si bien estamos hablando de el intercambio de ideas y del ir generando conocimiento y del ir cambiando discurso y las formas de pensar, creo que una muestra es lograr ese producto nosotros cuatro, ¿no? Porque si bien no es fácil hacer un trabajo en lo individual por escrito, pues hacerlo en conjunto va a tener sus retos, ¿no? Pero me entusiasma bastante, así como otros pequeños proyectos ya de producción más de video, por ejemplo, entonces ya más a lo artístico, ¿no? Pero vamos a ir viendo sobre la marcha qué es lo que se nos hace posible. Y yo en lo personal, pues ahorita estoy a la espera de ver si voy a ingresar al doctorado. También estoy a la espera de mi título de maestría. Entonces, estoy muy entusiasmada porque por mi parte es el seguir con la producción científica, con artículos, con escritura también literaria.
Entonces, pues ahí están mis proyectos y pues a ver, esperemos que todo resulte. Ok, ¿tienes redes personales que quieras compartir? O sea, ¿tienes algún blog, alguna página, Instagram personal? Por el momento no, por el momento nada más estoy en las redes, en el espacio del colectivo. Más adelante a lo mejor sí ya voy a tener ahí mis redes personales. Perfecto, muy bien. Juan Carlos, cuéntanos de tus planes, tu agenda, ¿qué onda? ¿Qué hay? Sí, gracias, Erika. Bueno, como bien decía Rosángel, de ahorita lo más urgente y lo más así es, en mi caso, es ya titularme del doctorado. Estoy terminando ya mi tesis. Pues ese es a corto, así, lo más corto plazo. Pero como el colectivo, eh, tenemos el plan así a mediano plazo de sí, generar un libro, una publicación ya más extensa, pero a corto plazo también cada uno de nosotros estamos trabajando desde nuestras líneas de investigación temas que tienen que ver con el aceleracionismo o con estas cuestiones de tecnología. Yo pues les platico que vengo regresando de un congreso en Oporto, donde presenté un análisis de dos películas mexicanas para tratar de crear una estética aceleracionista. Y obviamente, pues esa presentación estoy trabajando con otra compañera para crear una publicación donde quiero plantear o queremos plantear algunas ideas para la construcción de una estética aceleracionista desde la perspectiva de un pensador que se llama Mark Fisher. Y pues la verdad es como eso es a muy corto plazo. Y pues estamos también trabajando en desarrollar investigaciones usando el procesamiento de datos, de muchísimos datos, de bases de datos extensas, usando obviamente que herramientas tecnológicas para procesar y poder generar pues, análisis a partir de usar, por ejemplo, Python o el lenguaje de programación R y puede empezar a usar la tecnología también para generar conocimiento. Entonces, como son los tres ámbitos en los que estamos ahorita yo trabajando, ¿no? Ok, ok, bueno, muy buena suerte con eso, con la titulación, tanto a Rosangeli como a ti, Rosangeli. Perdón, Jesús, ¿qué planes, qué agenda, qué pendientes? Igual que Juan, terminando tesis, la titulación, básicamente eso es lo urgente, eh, ponencias. Ah, ahorita 20 creo, sí, el 20, presentó una ponencia en línea para el siglo XIX, desde literatura, por ejemplo. En mi caso es más modesto, ¿no? Es como es seguir investigando, seguir viendo posibilidades de desarrollo temático en torno a modernidad, en torno a la relación humano-tecnología, y cibernética. Básicamente es eso, ¿no? O sea, teoría de la comunicación y teoría de la información. Eso es, en mi caso, es así, es ir creando producto académico, seguir escribiendo y continuar con lo que ya está establecido desde la academia. Muy bien, perfecto. Y Michelle, platícame qué onda, qué pendientes, platícanos también de en la revista, ¿no? Donde también te aceptaron, que fue un poquito después de que terminamos la primera entrevista que te hice, ¿te acuerdas? Platícanos, o sea, qué agenda traes y qué ha pasado y qué viene. Sí, justamente recordaba eso. La vez pasada yo estaba a espera de que me dieran un dictamen para la publicación de un texto en un libro de Ah, ok. investigación. Sí, que ese libro es de la editorial Dickinson, es una editorial europea de Madrid y es una editorial que está catalogada en Q1.
En investigación se utilizan cuartiles, el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y el cuartil 4. Entonces, el cuartil 1, digamos, es el cuartil con mayor índice de impacto, es el cuartil más importante. Y pues tuve el dictamen a favor, fue aprobado este texto y ahorita pues está en este libro que se puede conseguir. Ahí te paso los datos para que los pongas ahí si gustas. Y pues bueno, a esperar también ahorita otros dictámenes que están en puerta para la publicación de artículos y prácticamente es la carrera en la investigación. ¿Y qué sigue para el colectivo? Podríamos preguntar. Fíjate que el colectivo tiene esta parte porque no es un colectivo, por así decirlo, exclusivista en el sentido de que solo podríamos investigar cuestiones que atañen, ¿no?, a los temas generales del colectivo. No, sino que cada integrante tiene su visión o sus inquietudes, incluso sus parámetros teóricos, ¿no?, para investigar. Y en este caso, como bien ha mencionado cada uno de los que estamos aquí, pues tienen en puerta cierta, eh, cierto evento o cierto artículo, etcétera. Pero también está esta parte colectiva de qué es lo que sigue para el colectivo y tenemos la búsqueda, por ejemplo, ahorita de meter un proyecto a la Feria del Libro, que es la parte, por así decirlo, más de comunicación o la parte de divulgación de algunas cuestiones que estamos haciendo, que no es hablar para un público académico, sino que es hablar para el público en general, que eso para nosotros es muy, muy importante, ese tipo de trabajo. Y por otra parte, como he mencionado también, la búsqueda de la publicación de algún texto colectivo o de algún libro de inquietudes de investigación ya del colectivo propiamente, con miras a comenzar a juntar no solo experiencia, por decirlo, o currículum, sino ya comenzar a tener de una manera más tangible proyectos de investigación que tengan un impacto más inmediato. Ahora, la otra parte que han mencionado a propósito de los podcasts, ahorita el Instagram, pues, no lo tenemos, por así decirlo, como muy desarrollado en términos de lo estético, en términos de las temáticas, lo estamos utilizando más como para anunciar cosas que hacemos. Pero está ya en el proyecto de comenzar a elaborarlo más, Instagram, y subir algunos videos temáticos. También la posibilidad de desarrollar también quizá algún taller o algunas clases libres ya grabadas, ¿no? Ya sea en modalidad de podcast o en modalidad por ejemplo, presencial, grabarlas en grupo, a eso me refiero. Bueno, en eso estamos actualmente. En términos personales, tengo la exposición de un trabajo de investigación en Polonia, en Cracovia. Eh, Posterior a ello, tengo una participación tuve una invitación de un congreso internacional donde se van a hablar acerca de los objetivos de desarrollo sostenible. Es un congreso internacional en la Unison. Me invitaron ahí, eso sería para octubre. Lo de Cracovia es de septiembre, en octubre es lo del congreso internacional. Creo que también en octubre, noviembre es lo de la Feria del Libro. Y ahorita preparar papers, ¿no? Entonces prácticamente tenemos bastante trabajo. Hay otras cuestiones ahí también que ahorita me pasan de largo, ciertas invitaciones. Eh, bueno, también espera, ¿no? De ciertos proyectos se aprueban con el municipio. En caso de que sí, estaríamos hablando ya de proyectos de elaboración de libros ensayísticos, en términos de lo literario, que tienen que ver también con filosofía, no un tratamiento literario filosófico y pues bueno, a esperar porque ya hay varios proyectos en puerta y a esperar los dictámenes, prácticamente eso. Y la búsqueda de los objetivos para el desarrollo de lo que es la investigación en términos generales. Ok, bueno, pues yo quiero agradecerles mu- mucho el que se hayan dado este espacio para poder platicar y conversar y que la gente conozca más sobre el colectivo. Y les aviso, les anuncio, les advierto que esta no será la última vez que estemos aquí todos juntos porque terminando la
terminando la grabación, me voy a dedicar a alucinar y a comunicarme con Michelle para ver qué es lo que podemos hacer. Les encargo que si algo se les ocurre, que si algo piensan, nos los dejen saber y podamos hacer algo en conjunto y en colaboración. Yo les deseo muchísimo éxito con todos esos proyectos que tienen del colectivo y sus proyectos personales. Creo que siempre se habla de Sonora como esta región potente y poderosa en muchos aspectos, y creo que a través del colectivo se va a poder reflejar también ese poder que tenemos de pensamiento y de crítica, ¿no? En la comunidad sonorense y en en esta región de México. Y de verdad también hacerles la invitación que en la medida de lo posible, a través de mi otro proyecto que es Not Point Us, que es un intento mío que tengo de explorar la gestión cultural en la frontera sur de Estados Unidos, podamos de repente también hacer eco de todo esto que está sucediendo por aquí. Ojalá encontremos foros y momentos y espacios en Houston también para poder hacer estas conexiones, estas charlas. Tenemos aquí también muchas personas hispanas que han venido y se han establecido aquí, como Bruno Ríos, que es un doctor en literatura, que es padrísimo hablar con él. Entonces, creo que podemos hacer mesas y redes y cosas muy padres juntos, ¿no? Entonces, yo quiero agradecerles nuevamente. Esperen una nueva invitación por parte nuestra de Capuchino Weekends y Proyecto Puente a nombre de Luis Alberto Medina, pues el director de este espacio. Quiero agradecerles pues decirles que hoy más que nunca son muy necesarias estas aportaciones, y creo que las humanidades van a tener que hacer un trabajo pues de apoyo, ¿no? Y de resistencia a hoy más que nunca en esta época que estamos viviendo. Entonces, muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en el próximo Capuchino Radio para Proyecto Puente.